Los 4 jinetes del nuevo apocalipsis, episodio 2. Fue el director del Banco de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien tras el 11 de septiembre reventó los tipos de interés para promover los créditos. Los banqueros necesitaban nuevos participantes para mantener el flujo económico en un sistema que se había convertido en un juego piramidal global. Todo este dinero recién creado se destinó al mercado inmobiliario y provocó una inflación sin precedentes. Los precios subieron cada vez más. Las madres primerizas volvieron a trabajar para poder pagar hipotecas interminables y el sueño angloamericano empezó a basarse en la especulación inmobiliaria. El mercado inmobiliario occidental no tiene que ver con la propiedad. El mercado inmobiliario occidental existe para que la gente de a pie salga adelante, porque la gente de a pie no llega a fin de mes. Lo que hemos creado es una gran burbuja inmobiliaria que chupa una gran cantidad de capital, un capital que se extrae de innovaciones económicas legítimas y al que se le da un uso especulativo sin obtener beneficio legítimo alguno. Resulta curioso al hablar con alemanes, por ejemplo, que ellos no vean la relación entre adquirir una propiedad y su inclinación hacia la democracia. Hay mucha gente aquí que vive de alquiler y están muy cómodos así. Pero es cierto que en contextos diferentes el señor Reagan y la señora Thatcher animaron a la gente a comprar casas y eso es parte del problema. Porque si animas a la gente a que compre sin estar preparada, si les haces sacar dudosas hipotecas sin siquiera saber dónde se están metiendo, puedes tener grandes efectos adversos. Eso es lo que llevó, en parte, a la crisis inmobiliaria de alto riesgo en Estados Unidos. No tiene nada que ver con la democracia, solo es una mala idea económica. El avance de alrededor del año 2000 en Estados Unidos se dio cuando los banqueros descubrieron que los pobres eran honrados. Se dieron cuenta de que si eres pobre, si no eres rico, tienes un conjunto de valores diferente y piensas que una deuda es una deuda y que tienes que pagarla. Y la gente intentará pagar las deudas en las que se ha metido, aunque esas deudas no sean legítimas, aunque esas deudas sean más grandes de lo esperado, aunque no las puedan pagar. Las cajas y los bancos, cuando emitían contratos de préstamo con tipos de interés flexibles, ya sabían desde el principio que estos problemas podían surgir más adelante y que la gente no iba a poder pagar las hipotecas. Al subir los tipos de interés, muchas personas se vieron con problemas. Sin comida en el frigorífico, sin poder pagar una educación a sus hijos, sin poder pagarles la universidad. Y esta mala situación está cada vez peor. Los bancos llevaron a cabo un complot delictivo que se cebó con los negros y los hispanos. Los bancos se unieron y respaldaron a la administración de Bush a la hora de flexibilizar las condiciones de crédito a las minorías raciales para así explotarlas económicamente. Eran créditos que concedía uno de los mayores prestamistas de la ciudad y del país, Wells Fargo, y que estaban dirigidos a las comunidades minoritarias de la ciudad. Consiguieron que la gente firmara préstamos que no podía pagar, que eran préstamos de tipo subprime, y por lo tanto eran más caros y menos ventajosos para los prestatarios. Ocultar prácticas de usura mediante la letra pequeña de productos financieros complejos solo podía enriquecer a unos cuantos interesados. Muchas de las comunidades de afroamericanos afincados en la ciudad vivían un buen momento. Experimentaron un gran desarrollo y veíamos grandes signos de vitalidad en estas comunidades. Y el resultado de los embargos de Wells Fargo y de los préstamos subprime de ese prestamista y de otros ha detenido significativamente ese progreso y lo ha anulado. Lo que ha ocurrido en Baltimore es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Un modo de definir esta injusticia sería tildarla de racismo. Pero si observamos de cerca, veremos que es algo que está más allá de la raza. El negocio. El sector financiero ha adquirido un gran poder, en parte a través de contribuciones políticas, con intercambios de favores, pero sobre todo, gracias al control ideológico, gracias al convencimiento de que las inversiones son buenas, de que cuanto más se invierta mejor será, y que una inversión descontrolada y sin límites es lo mejor. Y esa es la clave de todo esto, lo que en Estados Unidos llamamos pasillo de poder entre Wall Street y Washington. No es un sistema de democracia sana el hecho de que una empresa o un grupo de empresas, una industria, diga: nuestros intereses son más importantes que los intereses del país. ¿Cómo es posible? Muy fácil. Es gracias al papel del marketing y la publicidad en la estructura política de América. Tenemos una democracia imperfecta.
Es una oligarquía avanzada, en el sentido de que su mecanismo de control principal es el de convencer a la gente de que realmente necesita, por ejemplo, los 6 grandes bancos de Estados Unidos, tal y como son hoy en día, con su gran falta de regulación. Si no los tuviéramos, si quisiéramos cambiar la situación, pasarían miles de cosas horribles. Pero esto no es un chantaje. Suena a chantaje. Pero ellos te convencen de que no es un chantaje, sino que el mundo es así y no lo podemos cambiar. Dios mío, tenemos que ayudarles. Muy inteligente. El gobierno central es el más influyente en el sistema bancario comercial. Cuando dices que quieres regular el gobierno central, estás diciendo que el sector financiero y Wall Street deberían autorregularse. Y Wall Street tendrá supremacía ante cualquier jefe de Estado, mientras toleremos esa supremacía de Wall Street ante las autoridades, mientras los inspectores de los bancos provengan de los propios bancos. Pero así dejan de denominarse inspectores. Es desregulación. Y llamarlo regulación en vez de desregulación es recurrir al doble pensar orwelliano. En la democracia es el pueblo el que gobierna. En la plutocracia son los ricos los que gobiernan. En un régimen plutocrático cualquiera, la desigualdad económica es alta. La movilidad social es baja. Y como el pueblo llano está continuamente explotado, es imposible para los trabajadores salir de la pobreza. La lucha por el sufragio universal a principios del siglo XX abolió un sistema en el que los votos de los ricos tenían más valor que los de los pobres. Pero hoy en día las influencias le han puesto un precio a eso y han reducido la estructura política americana hasta convertirla en una institución legal al servicio de los ricos. La maquinaria de Goldman Sachs emplea sus beneficios para comprar influencias en Washington, para legislar de modo que sea más fácil ganar dinero en Wall Street, para después poder comprar más influencias en Washington. Por tanto, es una maquinaria autoalimentada de un modo ilícito y que sigue creciendo, como un parásito en la economía y matando al portador. Famoso por hacer el trabajo de Dios, Goldman Sachs es uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo. Chicos, no podéis estar aquí. En Goldman Sachs son muy eficientes en lo que hacen. Su trabajo consiste en hacer dinero. Y ellos hacen que ladrones como Willie Sutton parezcan simples aficionados. Son unos grandes ladrones, pero son legales. El sistema los respalda. En los últimos años han estado vendiendo valores de hipotecas que ellos sabían que no tenían valor, pero se los vendían a clientes ignorantes a los que les sacaban un montón de dinero. Mientras tanto, saben que van a fracasar porque saben que sus prácticas son tóxicas. Saben que va a ocurrir debido a los impagos y a muchas otras cosas con la gran aseguradora AIG, que tenía asegurado a Goldman Sachs contra el fracaso de sus prácticas. Durante el colapso del subprime americano, los inversores de Goldman, Michael Swenson y Joyce Birnbaum ganaron $4.000 millones con la venta corta de hipotecas basura. Respaldados por Dan Sparks, se denominaron Big Short y dejaron en la estacada a sus propios clientes. El senador Cal Levin citó al director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, para que testificara bajo juramento en una sesión extraordinaria. Se ha hablado mucho sobre la supuesta venta corta de Goldman Sachs en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Lo cierto es que durante 2007 y 2008 no hemos experimentado una cantidad significativa de ventas cortas en productos inmobiliarios. No hemos hecho venta corta masiva en el mercado inmobiliario ni tampoco hemos perjudicado a nuestros clientes. En 2007, The Big Short le aportó miles de millones de dólares a Goldman. Y hasta ahora se han lavado las manos tras este atraco masivo. Ahora han vuelto más fuertes que nunca, más ricos que nunca, y con los mayores beneficios de la historia, con grandes primas. Les va genial. Y casi todo lo que han hecho, puede que todo lo que hayan hecho, no haya aportado ningún beneficio a la economía. ¿Quién se niega a que la gente con verdadero talento gane una fortuna cuando aportan algo nuevo y valioso al mundo? Cuando ponen en riesgo su propio dinero. Y lo que hacen beneficia a la población. ¿Y cuántos ciudadanos de a pie han obtenido verdadero beneficio con el plus de un banquero? En el escenario sagrado de la Catedral de San Pablo de Londres, el vicepresidente y portavoz de Goldman Sachs, Lord Griffiths,
expresó lo que realmente piensan algunos banqueros. El devoto cristiano defendía los pluses abusivos. No me siento desgraciado. Tengo esperanza. Y creo que debemos tolerar la desigualdad como una vía para conseguir una mayor prosperidad y oportunidades para todos. Un principio cristiano fundamental, como también lo es del Islam, así como del judaísmo, es que la riqueza debe compartirse, el dinero debe compartirse. No te lo puedes quedar para ti solo, y de ahí surgen muchas ideas sobre justicia y economía y todo eso. Pero ya no es así. La gente cada vez acumula más y más. Y para mí es asqueroso ver cómo la gente pierde su casa, su trabajo, y que no puede pagar la hipoteca a banqueros que han cometido un gran error y que después han cobrado grandes primas. Lo siento, pero está mal. Y no entiendo por qué no nos escandalizamos más con eso. Cuando la gente rica te dice que, concretamente ellos, se han hecho ricos por medio de estos atroces mecanismos de estafa, es un simple autobombo que deberíamos rechazar. Es cierto que al organizar una sociedad humana, algunos se adelantan y otros se quedan atrás. Es un mecanismo natural. Pero decir, vaya, debemos tener desigualdad para que Goldman Sachs pueda organizarse de este modo, no tiene ningún sentido. ¿En qué situación, en qué punto entra la moralidad en cuestiones económicas? En cierto modo, mucha gente piensa que Adam Smith nos dio carta blanca, nos enseñó a no pensar en la moralidad, porque lo que Adam Smith decía era que los individuos que buscan el beneficio propio son guiados por una especie de mano invisible para crear bienestar en la sociedad. Sin embargo, Adam Smith no dijo nada de eso, porque Adam Smith era muy consciente de que una acumulación de negocios iba contra el interés público y hacía subir los precios. Era consciente del monopolio, era consciente de la importancia de la educación que el sector privado no podía facilitar, y él mismo era consciente de todas las limitaciones, pero sus descendientes modernos han olvidado todas estas advertencias. Adam Smith fue el padrino de la economía clásica, pero desde su publicación su trabajo se ha usado como pelota política, y los financieros han tergiversado sus palabras a su antojo. Lord Griffiths aboga por el libre albedrío y defiende la idea de que si los banqueros se hacen ricos, nosotros ya ha perdido todo su valor adquisitivo. Pero la gente no tiene muy claro por qué nuestros líderes políticos han permitido que esto ocurra. Y es normal que se pregunten, ¿por qué? Porque nuestros sistemas políticos están defectuosos. Están defectuosos por la dependencia de los grupos de presión de propaganda electoral. Por eso, mi opinión y la de mucha gente es que debemos reestructurar nuestros sistemas políticos para darle más voz al ciudadano de a pie y menos voz a los grupos financieros y económicos, a aquellos que han ejecutado nuestro código tributario y nuestras leyes, etc. Me detuve frente a la puerta de la casa de Colin Powell. Le miré y le dije, ¿qué será lo siguiente, jefe? Me contestó, ¿a qué te refieres? Yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Estoy escribiendo un libro. Ya sé que estás escribiendo un libro, pero no vas a hacer eso el resto de tu vida. ¿A dónde irás? Y él me dijo, puede que siga en algún ministerio, pero antes está el dinero. Le pregunté, ¿dinero? Y él me dijo, sí, millones. Es la única manera de trabajar en un ministerio del gobierno americano. Madre mía.
Los demócratas y los republicanos están sujetos a intereses corporativos y hasta que no se liberen de esos intereses corporativos no tendremos un buen gobierno. La injusticia inherente de nuestro sistema monetario, bancario y político no solo ha tenido consecuencias en el país, sino a escala internacional. Los líderes occidentales han presentado su campaña militar en Irak, Afganistán y Pakistán como una obligación moral. ¿Pero hay otros motivos? El primer beneficiario financiero de la política exterior de América es el ejército. En concreto, aquellos que suministran armas y equipamiento. El ejército ha ganado guerras, pero ¿cuánto éxito ha tenido en su afán por erradicar el terrorismo? Los bombardeos no solo han fracasado, sino que han provocado más extremismo. Han contribuido a la radicalización de los jóvenes en la frontera noroeste y también en zonas de Punjab y Pakistán. Y cada vez más, y a veces, parece que América lo hace deliberadamente para desestabilizar a Pakistán. No estoy seguro de ello, pero sí que creo que cuando matas a 10 de los que apoyan esta máxima, los llamados terroristas, creas 500 más, porque ven los bombardeos como ataques al Estado soberano de Pakistán. Después del ejército, los siguientes beneficiarios económicos son aquellos que obtienen las licencias de reconstrucción. En Occidente la gente incluso se alegra cuando oye que Estados Unidos está generando decenas de miles de millones de dólares nuevos, construyendo en países en vías de desarrollo. Pero muchas veces no parece conseguir lo que anuncia. ¿Hay otros motivos para ayudar a estos países? Nosotros, los sicarios económicos, hemos levantado el primer imperio mundial de la historia, y lo hemos hecho sin ningún ejército. Trabajamos de diferentes maneras, pero puede que la más común sea invadir países del tercer mundo que tienen recursos codiciados por nuestras empresas, como el petróleo, y ofrecer un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o alguna de sus filiales. Sin embargo, el dinero nunca llega a ese país, sino que va a esas empresas para construir infraestructuras allí, centrales eléctricas, autovías, polígonos industriales y cosas que benefician a las pocas familias ricas de ese país, además de a nuestras empresas, pero que no ayudan a la mayoría de la gente en absoluto. Son demasiado pobres para pagar electricidad o conducir coches por la autovía, y no están formados como para trabajar en los polígonos industriales, pero tienen una deuda inmensa. Infraestructuras que han supuesto grandes préstamos del Banco Mundial y del FMI y que han sido creadas por los países occidentales. Todo se ha hecho para beneficiar a la élite y al sistema feudal, pero no para beneficiar al pueblo. Las masas tienen muy poco. Así que los terratenientes que tienen la infraestructura y que ganan dinero con esa infraestructura que hacen en las carreteras, ellos sí que ganarán. Y para los que no tienen recursos, los que no tienen trabajo, no existe ninguna actividad económica, nada relacionado con la producción, para que puedan vender y beneficiarse también. Si no lo tienen, ¿qué hacen? Recurren a los talibanes porque ven que el enemigo se acerca para llevarse lo poco que tienen. Tengo entendido que el presidente Obama quiere invertir $7.000 millones y medio de dólares en infraestructuras en Pakistán para paliar la pobreza y eliminar a los oponentes y el sentimiento antiamericano que tienen aquí. Sean cuales sean sus motivos, no nos es imprescindible. De hecho, tal vez sea lo peor que puede hacer. Este tipo de ayuda va a ser un estorbo. Va a empeorar las cosas porque va a imponer rasgos artificiales en zonas rurales. ¿Habrá alguna ayuda exterior de Estados Unidos puramente altruista? ¿Hasta qué punto le influyen los bancos y las empresas que se enriquecen gracias a ella?
La obsesión americana por la democracia está plagada de contradicciones, y la principal es que proclaman la democracia a punta de pistola y que se enfrentan a regímenes que son democráticos, pero no lo son al gusto de América. Así que esta idea de que América ha promovido el capitalismo liberal también está plagada de contradicciones, porque lo cierto es que las empresas americanas, en concreto las financieras, tienden a ganar más dinero cuando los países están al borde del cambio. Y en parte, quieren mercados que estén cambiando estructuralmente, pero que no sean demasiado libres o demasiado transparentes, ya que ganan dinero cuando los mercados son más bien opacos. Unos pocos están ganando mucho dinero, sin siquiera tener que enfrentarse o ser conscientes de las consecuencias de sus acciones. ¿Qué importa si en África mueren 5 millones de niños por la deuda del año anterior? Tengo una prima de 1 millón de libras, ¿sabes? Si mantengo esta conversación, y ya la he mantenido con algunos banqueros que llevan muchos años en el negocio, escuchan atentamente y con mucha educación, con mucho respeto, y al final dicen, Tarek, me ha encantado volver a verte, y vuelven a su oficina para firmar otro crédito en Tanzania o algo así. Yo he conocido a muchos terroristas, entre comillas. Los he conocido y los he entrevistado en libros desde que era sicario económico y no he conocido a ninguno que quisiera ser terrorista. Todos querían estar con su familia en la granja. Se ven abocados al terrorismo porque pierden la granja, porque se la inundan con agua para hacer una hidroeléctrica o con petróleo, con grúas perforadoras. Les han destrozado la granja. No pueden dar una vida a sus hijos. O en el caso de los piratas somalíes, les han quitado las aguas para pescar. Por eso son así, no porque quieran ser piratas o terroristas. Habrá unos cuantos locos, porque hay algunos locos a los que les falta un tornillo. Hay asesinos en serie y hay locos, y puede que Osama Bin Laden sea uno de ellos. Pero no consiguen seguidores hasta que ocurre una injusticia. Cuando se mueren de hambre o les quitan algo, es cuando siguen a estos locos, porque parece que les ofrecen una alternativa. ¿Qué significa realmente la palabra terrorista? Muchos terroristas se describen a sí mismos como soldados de la libertad. ¿Son posibles ataques terroristas dirigidos únicamente a empresas, especuladores y políticos occidentales? Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de un ataque hacia nosotros, no de un ataque nuestro hacia ellos. Lo que ellos nos hacen a nosotros puede ser horrible, pero no es ni una pequeña parte de lo que estamos haciéndoles nosotros. Por ejemplo, el 11 de septiembre fue un ataque terrorista muy serio. Puede que el peor ataque terrorista de la historia, pero podía haber sido peor. Supongamos, por ejemplo, que Al-Qaeda bombardea Washington y la Casa Blanca, que matan al presidente e instauran una fuerte dictadura militar y que traen a un montón de economistas que llevan la economía a un caos histórico. Eso habría sido peor que el 11 de septiembre. No me lo estoy inventando, ocurrió así. Lo llaman el primer 11 de septiembre en Sudamérica y ocurrió en Chile. El 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno elegido democráticamente, Salvador Allende, fue derrocado por un golpe de Estado. Empezó la dictadura con Augusto Pinochet hasta el año 1990. Eliminaban sistemáticamente toda disidencia política. Miles de personas fueron detenidas y asesinadas. ¿Quién llevó a cabo aquel 11 de septiembre? No es difícil saberlo. Estaban en Washington y Londres. Pero eso no es oficial, eso no cuenta. Hay un principio ideológico que nos insta a no fijarnos en nuestros delitos. Sin embargo, debemos exaltar los delitos ajenos y mostrar honor oponiéndonos a ellos. La solución a las verdaderas causas del denominado terrorismo no es empeorar la desigualdad económica. Si de verdad los políticos quisieran combatir el terrorismo, deberían empezar haciendo una gran reforma en casa. Porque mientras los grandes imperios bancarios lleven a cabo infraestructuras y generen deuda en otros países, Occidente seguirá exportando injusticia por medio de las finanzas. Millones de personas perderán su hogar, el terrorismo crecerá y el neocolonialismo acabará cada vez con más vidas en todo el mundo.
continuará. Fue el director del Banco de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien tras el 11 de septiembre reventó los tipos de interés para promover los créditos. Los banqueros necesitaban nuevos participantes para mantener el flujo económico en un sistema que se había convertido en un juego piramidal global. Todo este dinero recién creado se destinó al mercado inmobiliario y provocó una inflación sin precedentes. Los precios subieron cada vez más. Las madres primerizas volvieron a trabajar para poder pagar hipotecas interminables y el sueño angloamericano empezó a basarse en la especulación inmobiliaria. El mercado inmobiliario occidental no tiene que ver con la propiedad. El mercado inmobiliario occidental existe para que la gente de a pie salga adelante, porque la gente de a pie no llega a fin de mes. Lo que hemos creado es una gran burbuja inmobiliaria que chupa una gran cantidad de capital, un capital que se extrae de innovaciones económicas legítimas y al que se le da un uso especulativo sin obtener beneficio legítimo alguno. Resulta curioso al hablar con alemanes, por ejemplo, que ellos no vean la relación entre adquirir una propiedad y su inclinación hacia la democracia. Hay mucha gente aquí que vive de alquiler y están muy cómodos así. Pero es cierto que en contextos diferentes el señor Reagan y la señora Thatcher animaron a la gente a comprar casas y eso es parte del problema. Porque si animas a la gente a que compre sin estar preparada, si les haces sacar dudosas hipotecas sin siquiera saber dónde se están metiendo, puedes tener grandes efectos adversos. Eso es lo que llevó, en parte, a la crisis inmobiliaria de alto riesgo en Estados Unidos. No tiene nada que ver con la democracia, solo es una mala idea económica. El avance de alrededor del año 2000 en Estados Unidos se dio cuando los banqueros descubrieron que los pobres eran honrados. Se dieron cuenta de que si eres pobre, si no eres rico, tienes un conjunto de valores diferente y piensas que una deuda es una deuda y que tienes que pagarla. Y la gente intentará pagar las deudas en las que se ha metido, aunque esas deudas no sean legítimas, aunque esas deudas sean más grandes de lo esperado, aunque no las puedan pagar. Las cajas y los bancos, cuando emitían contratos de préstamo con tipos de interés flexibles, ya sabían desde el principio que estos problemas podían surgir más adelante y que la gente no iba a poder pagar las hipotecas. Al subir los tipos de interés, muchas personas se vieron con problemas, sin comida en el frigorífico, sin poder pagar una educación a sus hijos, sin poder pagarles la universidad. Y esta mala situación está cada vez peor. Los bancos llevaron a cabo un complot delictivo que se cebó con los negros y los hispanos. Los bancos se unieron y respaldaron a la administración de Bush a la hora de flexibilizar las condiciones de crédito a las minorías raciales para así explotarlas económicamente. Eran créditos que concedía uno de los mayores prestamistas de la ciudad y del país, Wells Fargo. Pero la gente no tiene muy claro por qué nuestros líderes políticos han permitido que esto ocurra. Y es normal que se pregunten, ¿por qué? Porque nuestros sistemas políticos están defectuosos. Están defectuosos por la dependencia de los grupos de presión de propaganda electoral. Por eso, mi opinión y la de mucha gente es que debemos reestructurar nuestros sistemas políticos para darle más voz al ciudadano de a pie y menos voz a los grupos financieros y económicos
A aquellos que han ejecutado nuestro código tributario y nuestras leyes, etc. Me detuve frente a la puerta de la casa de Colin Powell. Le miré y le dije, ¿qué será lo siguiente, jefe? Me contestó, ¿a qué te refieres? Yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Estoy escribiendo un libro. Ya sé que estás escribiendo un libro, pero no vas a hacer eso el resto de tu vida. ¿A dónde irás? Y él me dijo, puede que siga en algún ministerio, pero antes está el dinero. Le pregunté, ¿dinero? Y él me dijo, sí, millones. Es la única manera de trabajar en un ministerio del gobierno americano. Madre mía. Los demócratas y los republicanos están sujetos a intereses corporativos y hasta que no se liberen de esos intereses corporativos no tendremos un buen gobierno. La injusticia inherente de nuestro sistema monetario, bancario y político no solo ha tenido consecuencias en el país, sino a escala internacional. Los líderes occidentales han presentado su campaña militar en Irak, Afganistán y Pakistán como una obligación moral. ¿Pero hay otros motivos? El primer beneficiario financiero de la política exterior de América es el ejército. En concreto, aquellos que suministran armas y equipamiento. El ejército ha ganado guerras, pero ¿cuánto éxito ha tenido en su afán por erradicar el terrorismo? Los bombardeos no solo han fracasado, sino que han provocado más extremismo. Han contribuido a la radicalización de los jóvenes en la frontera noroeste y también en zonas de Punjab y Pakistán. Y cada vez más, y a veces, parece que América lo hace deliberadamente para desestabilizar a Pakistán. Smith no dijo nada de eso, porque Adam Smith era muy consciente de que una acumulación de negocios iba contra el interés público y hacía subir los precios. Era consciente del monopolio, era consciente de la importancia de la educación que el sector privado no podía facilitar, y él mismo era consciente de todas las limitaciones, pero sus descendientes modernos han olvidado todas estas advertencias. Adam Smith fue el padrino de la economía clásica, pero desde su publicación su trabajo se ha usado como pelota política, y los financieros han tergiversado sus palabras a su antojo. Lord Griffiths aboga por el libre albedrío y defiende la idea de que si los banqueros se hacen ricos, nosotros... ya ha perdido todo su valor adquisitivo. Pero la gente no tiene muy claro por qué nuestros líderes políticos han permitido que esto ocurra. Y es normal que se pregunten, ¿por qué? Porque nuestros sistemas políticos están defectuosos. Están defectuosos por la dependencia de los grupos de presión de propaganda electoral. Por eso, mi opinión y la de mucha gente es que debemos reestructurar nuestros sistemas políticos para darle más voz al ciudadano de a pie y menos voz a los grupos financieros y económicos, a aquellos que han ejecutado nuestro código tributario y nuestras leyes, etc. Me detuve frente a la puerta de la casa de Colin Powell. Le miré y le dije, ¿qué será lo siguiente, jefe? Me contestó, ¿a qué te refieres? Yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Estoy escribiendo un libro. Ya sé que estás escribiendo un libro, pero no vas a hacer eso el resto de tu vida. ¿A dónde irás? Y él me dijo, puede que siga en algún ministerio, pero antes está el dinero. Le pregunté, ¿dinero? Y él me dijo, sí, millones. Es la única manera de trabajar en un ministerio del gobierno americano.
Madre mía. Los demócratas y los republicanos están sujetos a intereses corporativos y hasta que no se liberen de esos intereses corporativos no tendremos un buen gobierno. La injusticia inherente Misterio del gobierno americano. Madre mía. Los demócratas y los republicanos están sujetos a intereses corporativos y hasta que no se liberen de esos intereses corporativos no tendremos un buen gobierno. La injusticia inherente de nuestro sistema monetario, bancario y político no solo ha tenido consecuencias en el país, sino a escala internacional. Los líderes occidentales han presentado su campaña militar en Irak, Afganistán y Pakistán como una obligación moral. ¿Pero hay otros motivos? El primer beneficiario financiero de la política exterior de América es el ejército. En concreto, aquellos que suministran armas y equipamiento. El ejército ha ganado guerras, pero ¿cuánto éxito ha tenido en su afán por erradicar el terrorismo? Los bombardeos no solo han fracasado, sino que han provocado más extremismo. Han contribuido a la radicalización de los jóvenes en la frontera noroeste y también en zonas de Punjab y Pakistán. Y cada vez más, y a veces, parece que América lo hace deliberadamente para desestabilizar a Pakistán. No estoy seguro de ello, pero sí que creo que cuando matas a 10 de los que apoyan esta máxima, los llamados terroristas, creas 500 más, porque ven los bombardeos como ataques al Estado soberano de Pakistán. Después del ejército, los siguientes beneficiarios económicos son aquellos que obtienen las licencias de reconstrucción. En Occidente la gente incluso se alegra cuando oye que Estados Unidos está generando decenas de miles de millones de dólares nuevos, construyendo en países en vías de desarrollo. Pero muchas veces no parece conseguir lo que anuncia. ¿Hay otros motivos para ayudar a estos países? Nosotros, los sicarios económicos, hemos levantado el primer imperio mundial de la historia, y lo hemos hecho sin ningún ejército. Trabajamos de diferentes maneras, pero puede que la más común sea invadir países del tercer mundo que tienen recursos codiciados por nuestras empresas, como el petróleo, y ofrecer un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o alguna de sus filiales. Sin embargo, el dinero nunca llega a ese país, sino que va a esas empresas para construir infraestructuras allí. Centrales eléctricas, autovías, polígonos industriales y cosas que benefician a las pocas familias ricas de ese país, además de a nuestras empresas, pero que no es histórico. Eso habría sido peor que el 11 de septiembre. No me lo estoy inventando, ocurrió así. Lo llaman el primer 11 de septiembre en Sudamérica y ocurrió en Chile. El 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno elegido democráticamente, Salvador Allende, fue derrocado por un golpe de Estado. Empezó la dictadura con Augusto Pinochet hasta el año 1990. Eliminaban sistemáticamente toda disidencia política. Miles de personas fueron detenidas y asesinadas. ¿Quién llevó a cabo aquel 11 de septiembre? No es difícil saberlo. Estaban en Washington y Londres. Pero eso no es oficial, eso no cuenta. Hay un principio ideológico que nos insta a no fijarnos en nuestros delitos. Sin embargo, debemos exaltar los delitos ajenos y mostrar honor oponiéndonos a ellos. La solución a las verdaderas causas del denominado terrorismo no es empeorar la desigualdad económica. Si de verdad los políticos quisieran combatir el terrorismo, deberían empezar haciendo una gran reforma en casa. Porque mientras los grandes imperios bancarios lleven a cabo infraestructuras y generen deuda en otros países, Occidente seguirá exportando injusticia por medio de las finanzas. Millones de personas perderán su hogar, el terrorismo crecerá, y el neocolonialismo acabará cada vez con más vidas en todo el mundo.
continuará. De 1 millón de libras, ¿sabes? Si mantengo esta conversación, y ya la he mantenido con algunos banqueros que llevan muchos años en el negocio, escuchan atentamente y con mucha educación, con mucho respeto, y al final dicen: Tarek, me ha encantado volver a verte, y vuelven a su oficina para firmar otro crédito en Tanzania o algo así. Yo he conocido a muchos terroristas, entre comillas. Los he conocido y los he entrevistado en libros desde que era sicario económico y no he conocido a ninguno que quisiera ser terrorista. Todos querían estar con su familia en la granja. Se ven abocados al terrorismo porque pierden la granja, porque se la inundan con agua para hacer una hidroeléctrica o con petróleo, con grúas perforadoras. Les han destrozado la granja. No pueden dar una vida a sus hijos. O en el caso de los piratas somalíes, les han quitado las aguas para pescar. Por eso son así, no porque quieran ser piratas o terroristas. Habrá unos cuantos locos, porque hay algunos locos a los que les falta un tornillo. Hay asesinos en serie y hay locos, y puede que Osama Bin Laden sea uno de ellos. Pero no consiguen seguidores hasta que ocurre una injusticia. Cuando se mueren de hambre o les quitan algo, es cuando siguen a estos locos, porque parece que les ofrecen una alternativa. ¿Qué significa realmente la palabra terrorista? Muchos terroristas se describen a sí mismos como soldados de la libertad. ¿Son posibles ataques terroristas dirigidos únicamente a empresas, especuladores y políticos occidentales? Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de un ataque hacia nosotros, no de un ataque nuestro hacia ellos. Lo que ellos nos hacen a nosotros puede ser horrible, pero no es ni una pequeña parte de lo que estamos haciéndoles nosotros. Por ejemplo, el 11 de septiembre fue un ataque terrorista muy serio. Puede que el peor ataque terrorista de la historia, pero podía haber sido peor. Supongamos, por ejemplo, que Al-Qaeda bombardea Washington y la Casa Blanca, que matan al presidente e instauran una fuerte dictadura militar y que traen a un montón de economistas que llevan la economía a un caos histórico. Eso habría sido peor que el 11 de septiembre. No me lo estoy inventando, ocurrió así. Lo llaman el primer 11 de septiembre en Sudamérica y ocurrió en Chile. El 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno elegido democráticamente, Salvador Allende, fue derrocado por un golpe de Estado. Empezó la dictadura con Augusto Pinochet hasta el año 1990. Eliminaban sistemáticamente toda disidencia política. Miles de personas fueron detenidas y asesinadas. ¿Quién llevó a cabo aquel 11 de septiembre? No es difícil saberlo. Estaban en Washington y Londres. Pero eso no es oficial, eso no cuenta. Hay un principio ideológico que